Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rincón favorito para descubrir las mejores series y novelas turcas que os robarán el aliento. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionada de teneros aquí hoy. ¿Os imagináis un mundo lleno de paisajes impresionantes, intrigas familiares, amores prohibidos y giros inesperados que os mantendrán pegados a la pantalla? Pues dejad de imaginar, porque hoy os voy a sumergir en el fascinante universo de las series turcas de romance. Sí, esas historias que nos hacen suspirar, llorar, reír y sobre todo, soñar con un amor de película. Hoy vamos a hablar de esas series turcas que son absolutamente imperdibles, esas que te adictan desde el primer episodio y te dejan con ganas de más. Preparaos porque os voy a revelar mis recomendaciones personales, esas joyas que me han robado el corazón y que sé que también os encantarán. Antes de empezar con este maratón de emociones, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos llenos de recomendaciones, análisis y curiosidades sobre el mundo de las series turcas. Quiero que seáis parte de esta gran familia de amantes del drama y el romance. Y ahora sí, sin más rodeos, vamos a descubrir esas series que os robarán el corazón. La primera en mi lista y probablemente una de las más populares de los últimos tiempos, es Sen Kalkapm, o como la conocemos en español, Love is in the Air. Si aún no la habéis visto, corred a buscarla. Esta serie es una explosión de color, romance y comedia que os atrapará desde el minuto 1. La historia gira en torno a Eda Ylds, una joven florista con sueños truncados de estudiar arquitectura en Italia. Su destino se cruza con el de Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo, se convierte en una relación llena de altibajos, malentendidos, pero sobre todo, mucho amor. La química entre los protagonistas Hande Erçel y Kerem Bürsin es innegable y la trama, aunque a veces predecible, es adictiva. Los paisajes de Estambul son simplemente espectaculares y la banda sonora es preciosa. Love is in the Air es una serie perfecta para desconectar, reír y creer en el amor verdadero. Preparad los pañuelos porque también hay momentos muy emotivos. No os la perdáis. *** Profundizando en Love is in the Air, un cuento de hadas moderno ***. Love is in the Air es mucho más que una simple comedia romántica, es un reflejo de los sueños y aspiraciones de una generación joven que busca el amor y la realización personal. La serie ha conquistado audiencias de todo el mundo, no solo por la innegable química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, cuya relación trascendió la pantalla, alimentando aún más el fervor de los fans, sino también por su capacidad de crear un universo creíble y aspiracional. Eda Ylds, interpretada magistralmente por Erçel, es un personaje con el que muchas mujeres se pueden identificar. Es independiente, ambiciosa y no tiene miedo de luchar por lo que quiere. Su sueño de convertirse en arquitecta es un símbolo de su determinación para superar las adversidades y alcanzar sus metas. Serkan Bolat, el frío y calculador arquitecto interpretado por Bürsin, representa el arquetipo del hombre exitoso que necesita aprender a abrir su corazón. Su evolución a lo largo de la serie, desde un jefe distante y autoritario hasta un hombre enamorado y vulnerable, es uno de los mayores atractivos de la trama. La dinámica entre Eda y Serkan es una montaña rusa de emociones. Sus constantes enfrentamientos, sus momentos de ternura y sus malentendidos crean una tensión que mantiene al espectador enganchado. La serie explora temas como la confianza, el compromiso y la importancia de la comunicación en una relación. También aborda cuestiones sociales como la desigualdad de oportunidades y la lucha por el éxito en un mundo competitivo. Más allá de la trama principal, Love is in the Air destaca por sus personajes secundarios, que aportan humor y profundidad a la historia. Amigos leales, familiares excéntricos y rivales intrigantes enriquecen el universo de la serie y la convierten en una experiencia aún más gratificante. La fotografía es impecable, capturando la belleza de Estambul y creando una atmósfera romántica y mágica. La banda sonora, con canciones pegadizas y melodías emotivas, acompaña a la perfección cada escena y refuerza las emociones que se transmiten en pantalla. Love is in the Air es una serie que te invita a soñar, a reír y a creer en el poder del amor. Es una dosis de optimismo y alegría en un mundo a menudo difícil y complicado. Si buscas una serie que te haga sentir bien y te transporte a un universo de romance y fantasía, no dudes en verla. Continuamos con otra joya, un poco más dramática, pero igualmente fascinante, Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta serie es un clásico del romance turco y con razón.
La historia nos presenta a Kemal Soydere, un joven ingeniero de origen humilde, y Nihan Sezin, una joven artista de una familia adinerada. A pesar de sus diferencias sociales, se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve amenazado por las ambiciones de sus familias y las intrigas de Emir Kozkuolu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Karasevda es una serie llena de pasión, traición, venganza y sacrificio. La trama es compleja y te mantiene en vilo durante toda la historia. Las actuaciones son impecables, especialmente la de Burak Özçivit como Kemal y Neslihan Atagul como Nihan. La banda sonora es melancólica y poderosa, y acompaña a la perfección la intensidad de la historia. Si os gustan las series con dramas profundos y romances épicos, Karasevda es para vosotros. Eso sí, preparaos para llorar a mares. *** Desentrañando Karasevda, un drama de amor, clase y destino, ***. Karasevda, traducida como Amor Eterno, es una serie turca que trasciende el simple melodrama romántico para explorar las profundidades de la condición humana, la lucha de clases y el poder devastador del destino. Su éxito radica en su capacidad de conectar con el espectador a un nivel emocional profundo, haciéndole partícipe de las alegrías y sufrimientos de sus personajes. Kemal Soydere, interpretado por un impecable Burak Özçivit, es un personaje que encarna la integridad y la perseverancia. A pesar de sus orígenes humildes, lucha por superar las barreras sociales y alcanzar sus sueños. Su amor por Nihan es incondicional y está dispuesto a sacrificarlo todo por ella. Nihan Sezin, interpretada por la talentosa Neslihan Atagul, es una mujer atrapada en una jaula dorada. Su familia adinerada la obliga a tomar decisiones que van en contra de sus sentimientos, y sufre profundamente por no poder estar con el hombre que ama. El antagonista de la serie, Emir Kozkuolu, es un personaje complejo y despiadado. Su obsesión por Nihan lo lleva a cometer actos atroces, pero también muestra momentos de vulnerabilidad que revelan su propia soledad y sufrimiento. Emir personifica la corrupción y la ambición desmedida, y se convierte en el principal obstáculo para la felicidad de Kemal y Nihan. La trama de Karasevda está llena de giros inesperados, que mantienen al espectador en constante tensión. La serie aborda temas como la justicia, la venganza, la lealtad y la importancia de la familia. También explora las consecuencias de las decisiones que tomamos y el impacto que tienen en nuestras vidas. La banda sonora de Karasevda es un elemento clave para crear la atmósfera melancólica y apasionada de la serie. Las canciones, interpretadas por reconocidos artistas turcos, acompañan a la perfección cada escena y refuerzan las emociones que se transmiten en pantalla. La fotografía es cuidada y elegante, capturando la belleza de Estambul y creando una estética visualmente impactante. Karasevda es una serie que te hará reflexionar sobre el amor, la vida y la muerte. Es una historia conmovedora y apasionante que te dejará una huella imborrable. Si buscas una serie que te haga sentir, llorar y suspirar, Karasevda es una elección perfecta. Ahora, cambiamos un poco de registro y nos vamos a una serie con un toque más moderno y juvenil, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador. Esta serie es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su padre. Su vida da un giro inesperado cuando comienza a trabajar en una importante agencia de publicidad, donde conoce a Candy Beat, un fotógrafo aventurero y carismático. Entre ellos surge una atracción irresistible, pero su relación se ve complicada por las intrigas de los demás empleados de la agencia y los secretos del pasado. Erkenci Kuş es una serie fresca, divertida y llena de energía. La química entre Demet Özdemir como Sanem y Can Yaman como Can es increíble. La trama es ligera y entretenida, perfecta para pasar un buen rato. Los paisajes de Estambul y la banda sonora son alegres y vibrantes. Si os gustan las comedias románticas con toques de aventura y paisajes impresionantes, Erkenci Kuş es una excelente opción. ***, Erkenci Kuş, la libertad de soñar y el despertar del amor, ***. Erkenci Kuş o Pájaro Soñador es una bocanada de aire fresco en el panorama de las series turcas. Con su tono ligero, su humor inteligente y sus personajes carismáticos, la serie ha conquistado a un público joven que busca una historia de amor moderna y entretenida. Sanem, interpretada con gran naturalidad por Demet Özdemir, es un personaje adorable y cercano. Su espíritu soñador y su optimismo contagioso la convierten en un ejemplo a seguir. Su transición de una joven ingenua que trabaja en la tienda de comestibles de su padre a una mujer independiente y decidida que persigue sus sueños es uno de los mayores atractivos de la serie.
Candy Beat, interpretado por el carismático Can Yaman, es el arquetipo del hombre aventurero y libre que necesita encontrar un ancla en su vida. Su atracción por Sanem es instantánea, y su relación evoluciona a medida que ambos aprenden a confiar y a superar sus miedos. La trama de Erkenci-Kuş es sencilla pero efectiva. La serie explora temas como la importancia de la familia, la amistad, la búsqueda de la identidad y la lucha por alcanzar los sueños. También aborda cuestiones sociales como la igualdad de género y la importancia de la educación. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, y su actuación es uno de los principales motivos del éxito de la serie. Su naturalidad y su complicidad se transmiten en pantalla, creando una atmósfera romántica y divertida. Los personajes secundarios también aportan humor y profundidad a la historia. Amigos leales, familiares excéntricos y rivales intrigantes enriquecen el universo de la serie y la convierten en una experiencia aún más gratificante. La fotografía de Erkenci-Kuş es vibrante y colorida, capturando la belleza de Estambul y creando una atmósfera alegre y optimista. La banda sonora, con canciones pegadizas y melodías románticas, acompaña a la perfección cada escena y refuerza las emociones que se transmiten en pantalla. Erkenci-Kuş es una serie que te invita a soñar, a reír y a creer en el poder del amor. Es una dosis de optimismo y alegría en un mundo a menudo difícil y complicado. Si buscas una serie que te haga sentir bien y te transporte a un universo de romance y fantasía, no dudes en verla. Siguiendo con las comedias románticas, no puedo dejar de mencionar Kiral Kask, o Amor de alquiler. Esta serie nos presenta a Defne Topal, una joven camarera que se ve obligada a aceptar un trato inusual para salvar a su hermano de una deuda. Debe enamorar a Ömer İpliki, un exitoso diseñador de zapatos, y casarse con él en 6 meses. Lo que comienza como un simple plan, se convierte en una relación llena de sentimientos encontrados, malentendidos y mucho amor. Kiral Kask es una serie divertida, romántica y con personajes muy carismáticos. La química entre el Zinsangu como Defne y Bararduk como Ömer es innegable. La trama es entretenida y te mantiene enganchado hasta el final. El vestuario de la serie es espectacular y la banda sonora es alegre y pegadiza. Si os gustan las comedias románticas con situaciones divertidas y un toque de drama, Kiral Kask os encantará. Kiral Kask, cuando el amor nace del engaño, Kiral Kask, traducido como Amor de alquiler, es una comedia romántica que explora las complejidades del amor y la identidad. La serie destaca por su trama original, sus personajes carismáticos y su humor inteligente. Defne Topal, interpretada por el Zinsangu, es una joven adorable y con un gran corazón. Se ve obligada a tomar una decisión difícil para ayudar a su familia, pero su honestidad y su bondad la llevan a cuestionar el trato que ha aceptado. Ömer İpliki, interpretado por Bararduk, es un hombre exitoso y atractivo, pero también reservado y distante. Su desconfianza hacia las mujeres lo lleva a proteger su corazón, pero su encuentro con Defne lo cambia para siempre. La trama de Kiral Kask está llena de situaciones divertidas y románticas. La serie explora temas como la importancia de la familia, la amistad, la honestidad y la búsqueda de la felicidad. También aborda cuestiones sociales como la presión social para contraer matrimonio y la lucha por el éxito en el mundo laboral. La química entre el Zinsangu y Bararduk es innegable, y su actuación es uno de los principales motivos del éxito de la serie. Su complicidad y su naturalidad se transmiten en pantalla, creando una atmósfera romántica y divertida. Los personajes secundarios también aportan humor y profundidad a la historia. Amigos leales, familiares excéntricos y rivales intrigantes enriquecen el universo de la serie y la convierten en una experiencia aún más gratificante. El vestuario de Kiral Kask es elegante y sofisticado, reflejando el mundo de la moda y el diseño en el que se desarrolla la historia. La banda sonora, con canciones pegadizas y melodías románticas, acompaña a la perfección cada escena y refuerza las emociones que se transmiten en pantalla. Kiral Kask es una serie que te hará reír, suspirar y creer en el poder del amor. Es una historia original y entretenida que te dejará con una sonrisa en el rostro. Si buscas una serie que te haga sentir bien y te transporte a un universo de romance y fantasía, no dudes en verla. Cambiando de género y para aquellos que disfrutan de las historias con un toque de misterio y acción, os recomiendo Kukur, o El Pozo. Aunque no es estrictamente una serie romántica, el amor juega un papel fundamental en la trama. La historia se centra en la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul.
Su vida se ve amenazada por la llegada de una nueva banda rival que quiere apoderarse del barrio. Yamak Koval, el hijo pródigo de la familia, regresa a Kukur para proteger a su familia y luchar por el control del barrio. En medio de todo este caos encuentra el amor en Sena, una joven misteriosa que cambiará su vida para siempre. Kukur es una serie intensa, llena de acción, intriga y drama. Las actuaciones son excelentes, especialmente la de Aras Bulut y Nemli como Yamak. La trama es compleja y te mantiene en vilo durante toda la historia. La banda sonora es oscura y poderosa, y acompaña a la perfección la atmósfera de la serie. Si os gustan las series con acción, drama y un toque de romance, Kukur os enganchará. *** Kukur entre la violencia y el amor, un barrio en guerra, ***. Kukur o El Pozo es mucho más que una serie de acción, es una saga familiar, un drama social y una historia de amor en un entorno hostil y peligroso. La serie ha conquistado a un público amplio y diverso gracias a su trama compleja, sus personajes memorables y su atmósfera oscura y realista. Yamak Koval, interpretado magistralmente por Aras Bulut y Nemli, es un personaje complejo y atormentado. Su regreso a Kukur lo obliga a enfrentarse a su pasado y a asumir la responsabilidad de proteger a su familia. Su amor por Sena es una luz en la oscuridad, pero también una fuente de conflicto y dolor. Sena, interpretada por Dilan Cizek-Deniz, es una mujer fuerte e independiente que se enamora de Yamak a pesar de los peligros que implica su vida. Su presencia en Kukur cambia la dinámica de la familia Koval y la ayuda a encontrar la redención. La trama de Kukur está llena de acción, intriga y violencia. La serie explora temas como la lealtad, la traición, la venganza y la lucha por el poder. También aborda cuestiones sociales como la pobreza, la desigualdad y la corrupción. La actuación de Aras Bulut y Nemli es excepcional, y su interpretación de Yamak es uno de los principales motivos del éxito de la serie. Su capacidad para transmitir la complejidad emocional del personaje es impresionante. Los personajes secundarios también aportan profundidad a la historia. Familiares leales, amigos incondicionales y enemigos despiadados enriquecen el universo de la serie y la convierten en una experiencia aún más gratificante. La fotografía de Kukur es oscura y realista, capturando la atmósfera opresiva del barrio y creando una estética visualmente impactante. La banda sonora, con canciones de rap y melodías melancólicas, acompaña a la perfección cada escena y refuerza las emociones que se transmiten en pantalla. Kukur es una serie que te hará reflexionar sobre la violencia, la lealtad y el amor. Es una historia intensa y apasionante que te dejará una huella imborrable. Si buscas una serie que te haga sentir, pensar y emocionarte, Kukur es una elección perfecta. Volviendo a las series de romance puro, no puedo olvidarme de Ask Laftan al-Lamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie nos cuenta la historia de Hayat Uzun, una joven que vive en Estambul con sus amigas y busca trabajo para no tener que regresar a su pueblo natal. Consigue un empleo en una importante empresa textil, donde conoce a Murat Sarjmaz, el heredero de la empresa. Entre ellos surge una atracción instantánea, pero su relación se ve complicada por los malentendidos y las mentiras. Ask Laftan al-Lamaz es una serie romántica, divertida y con personajes entrañables. La química entre Hande Erçel como Hayat y Burak Deniz como Murat es innegable. La trama es ligera y entretenida, perfecta para pasar un buen rato. Los paisajes de Estambul y la banda sonora son alegres y vibrantes. Si os gustan las series románticas con situaciones divertidas y un toque de drama, Ask Laftan al-Lamaz es una excelente opción. Ask Laftan al-Lamaz, un romance entre mentiras y verdades, Ask Laftan al-Lamaz o El amor no entiende de palabras, es una comedia romántica que explora la importancia de la comunicación y la honestidad en una relación. La serie destaca por su trama ligera y entretenida, sus personajes carismáticos y su humor inteligente. Hayat Uzun, interpretada por Hande Erçel, es una joven llena de vitalidad y optimismo. Su lucha por independizarse y construir su propio futuro la convierte en un personaje cercano y relatable. Murat Sarjmaz, interpretado por Burak Deniz, es un hombre exitoso y atractivo, pero también orgulloso y reservado. Su encuentro con Hayat lo obliga a cuestionar sus valores y a abrir su corazón. La trama de Ask Laftan al-Lamaz está llena de situaciones divertidas y románticas. La serie explora temas como la importancia de la familia, la amistad, la honestidad y la búsqueda de la felicidad.
También aborda cuestiones sociales como la presión social para tener éxito y la dificultad de encontrar el amor verdadero. La química entre Hande Erçel y Burak Deniz es innegable, y su actuación es uno de los principales motivos del éxito de la serie. Su complicidad y su naturalidad se transmiten en pantalla, creando una atmósfera romántica y divertida. Los personajes secundarios también aportan humor y profundidad a la historia. Amigos leales, familiares excéntricos y rivales intrigantes enriquecen el universo de la serie y la convierten en una experiencia aún más gratificante. La fotografía de Aşk Laftan Anlamaz es vibrante y colorida, capturando la belleza de Estambul y creando una atmósfera alegre y optimista. La banda sonora, con canciones pegadizas y melodías románticas, acompaña a la perfección cada escena y refuerza las emociones que se transmiten en pantalla. Aşk Laftan Anlamaz es una serie que te hará reír, suspirar y creer en el poder del amor. Es una historia original y entretenida que te dejará con una sonrisa en el rostro. Si buscas una serie que te haga sentir bien y te transporte a un universo de romance y fantasía, no dudes en verla. Ahora os voy a recomendar una serie un poco diferente con un toque más histórico, Kurt Seyit ve Sura, o Kurt Seyit y Sura. Esta serie está basada en la novela del mismo nombre y nos cuenta la historia de un apasionado romance entre Kurt Seyit, un teniente turco de Crimea, y Sura Bergenskaya, una joven aristócrata rusa, durante la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Su amor se ve amenazado por la guerra, las diferencias culturales y las intrigas de la corte. Kurt Seyit ve Sura es una serie épica, romántica y llena de drama. Las actuaciones son impecables, especialmente la de Kıvanç Tatlıtuğ como Kurt Seyit y Farah Zeynep Abdullah como Sura. La trama es compleja y te mantiene en vilo durante toda la historia. Los paisajes de Rusia y Turquía son espectaculares y la banda sonora es emotiva y poderosa. Si os gustan las series históricas con romances épicos, Kurt Seyit ve Sura os encantará. *** Kurt Seyit ve Sura, un amor prohibido en tiempos de guerra, ***. Kurt Seyit ve Sura es una serie que va más allá del romance, sumergiendo al espectador en un contexto histórico convulso y ofreciendo una visión fascinante de la aristocracia rusa y turca en un periodo de grandes cambios. La serie destaca por su cuidada producción, sus actuaciones impecables y su trama épica y conmovedora. Kurt Seyit, interpretado por Kıvanç Tatlıtuğ, es un personaje complejo y carismático. Su lealtad a su país y su amor por Sura lo convierten en un héroe trágico. Sura Bergenskaya, interpretada por Farah Zeynep Abdullah, es una mujer fuerte e independiente que lucha por mantener su dignidad en un mundo en guerra. Su amor por Kurt Seyit la lleva a tomar decisiones difíciles y a enfrentarse a los prejuicios de la sociedad. La trama de Kurt Seyit ve Sura está llena de drama, intriga y romance. La serie explora temas como la lealtad, la traición, la guerra, la pérdida y el poder del amor para superar las adversidades. También ofrece una visión interesante de las diferencias culturales y las tensiones políticas entre Rusia y Turquía en el siglo XX. La actuación de Kıvanç Tatlıtuğ y Farah Zeynep Abdullah es excepcional, y su química en pantalla es innegable. Su capacidad para transmitir la complejidad emocional de los personajes es impresionante. Los personajes secundarios también aportan profundidad a la historia. Familiares leales, amigos incondicionales y enemigos despiadados enriquecen el universo de la serie y la convierten en una experiencia aún más gratificante. La fotografía de Kurt Seyit ve Sura es espectacular, capturando la belleza de los paisajes de Rusia y Turquía y creando una atmósfera romántica y melancólica. El vestuario es elegante y detallado, reflejando la moda y el estilo de la época. La banda sonora, con melodías emotivas y poderosas, acompaña a la perfección cada escena y refuerza las emociones que se transmiten en pantalla. Kurt Seyit ve Sura es una serie que te hará reflexionar sobre la historia, el amor y la condición humana. Es una historia épica y conmovedora que te dejará una huella imborrable. Si buscas una serie que te haga sentir, pensar y emocionarte, Kurt Seyit ve Sura es una elección perfecta. Y para finalizar con mis recomendaciones, os voy a hablar de una serie que ha causado furor en los últimos meses, Yalan o Golden Boy. Esta serie nos cuenta la historia de Ferit, un joven irresponsable y mujeriego de una adinerada familia, que es obligado a casarse con Seyran, una joven de un pueblo pequeño. A pesar de sus diferencias, su matrimonio arreglado da un giro inesperado cuando empiezan a surgir sentimientos reales entre ellos. Sin embargo, su relación se ve constantemente amenazada por las intrigas familiares, los secretos del pasado y las tentaciones del presente.
Yalan es una serie dramática con toques de comedia y mucho romance. La química entre los protagonistas, Afra Saraoglu como Seyran y Mert Ramazan Demir como Ferit, es explosiva. La trama es adictiva y te mantiene enganchado a cada episodio. Si buscas una serie que te haga reír, llorar y suspirar, Yalan es la opción perfecta. Asterisco asterisco Yalan, un matrimonio forzado que desata la pasión y el caos familiar, asterisco asterisco. Yalan, o Golden Boy, sea con B. Convertido en un fenómeno televisivo gracias a su trama adictiva, sus personajes complejos y su capacidad para reflejar las dinámicas familiares disfuncionales y los conflictos generacionales. La serie destaca por su ritmo ágil, sus giros inesperados y la química explosiva entre sus protagonistas. Ferit, interpretado por Mert Ramazan Demir, es un personaje controvertido y lleno de matices. Su irresponsabilidad y su comportamiento mujeriego contrastan con su vulnerabilidad y su deseo de ser amado. Seyran, interpretada por Afra Saraoglu, es una joven fuerte e inteligente que se ve obligada a casarse con Ferit para proteger a su hermana. Su lucha por adaptarse a un mundo desconocido y defender sus valores la convierte en un ejemplo a seguir. La trama de Yalan está llena de drama, intriga y romance. La serie explora temas como la importancia de la familia, la tradición, la libertad individual y la lucha por encontrar el amor verdadero. También aborda cuestiones sociales como la violencia doméstica, el machismo y la desigualdad de género. La actuación de Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir es excepcional, y su química en pantalla es innegable. Su capacidad para transmitir la complejidad emocional de los personajes es impresionante. Los personajes secundarios también aportan profundidad a la historia. Familiares leales, amigos incondicionales y enemigos despiadados enriquecen el universo de la serie y la convierten en una experiencia aún más gratificante. La fotografía de Yalan es elegante y sofisticada, capturando la belleza de Estambul y creando una atmósfera lujosa y opulenta. El vestuario es impecable, reflejando la moda y el estilo de la élite turca. La banda sonora, con canciones pegadizas y melodías emotivas, acompaña a la perfección cada escena y refuerza las emociones que se transmiten en pantalla. Yalan es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la vida y el amor. Es una historia adictiva y emocionante que te dejará con ganas de más. Si buscas una serie que te haga sentir, pensar y emocionarte, Yalan es una elección perfecta. Y llegamos al final de mis recomendaciones. Espero que hayáis tomado buena nota de todas estas series y que os animéis a verlas. Estoy segura de que os encantarán y os robarán el corazón, al igual que lo han hecho conmigo. Recapitulando un poco, hemos viajado a través de comedias románticas como Love is in the Air, Erkencikus y Kiral Kask. Nos hemos sumergido en dramas épicos como Karasevda y Kurt Seyit Besura. Hemos explorado el misterio y la acción con un toque de romance en Kukur. Y hemos descubierto historias más recientes y adictivas como Ask Laftan An Lamaz y Yalan. Un verdadero festín para los amantes de las series turcas. Muchísimas gracias por acompañarme un día más en este recorrido por el mundo de las series turcas. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me encanta compartir mis pasiones con vosotros. Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Cuál de estas series os ha llamado más la atención? ¿Ya habíais visto alguna de ellas? ¿Tenéis alguna otra recomendación que queráis compartir con el resto de la comunidad? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y recomendaciones. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y familiares que también sean amantes de las series turcas, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Ayudadme a que esta comunidad siga creciendo. Quiero que seamos cada vez más los que disfrutamos de estas maravillosas historias. Nos vemos en el próximo vídeo con más recomendaciones, análisis y curiosidades sobre el mundo de las series turcas. Un beso enorme y hasta pronto.